Gracias. Gracias al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te adoramos, Dios, y te bendecimos porque eres nuestro Padre celestial. A ti te honramos, Señor. Te alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. En esta tarde, Señor, que se va a exponer tu palabra, yo te suplico que tú seas, mi Señor, el que hable a través de mis labios a cada corazón, a cada vida, porque es tu palabra y tu palabra siempre trae bendición, porque es una verdad que siempre bendice. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Gracias. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos, en esta hora. Usted ha visto que siempre el día de la mamá, bueno, pero que si es una algarabía y un alboroto. Y con el día del papá apenas en estos últimos años ha tomado un poquito más de auge la celebración del Día del Padre. Y fíjese que para celebrar a los padres fue una mujer la que dijo, bueno, pues hay el Día de la Madre, pero debe de haber también el Día de los Padres. Y ella empezó a pugnar porque se celebrara el Día de los Padres porque ocurrió algo en su hogar. Su mamá se murió cuando nació el sexto hijo. Entonces su papá se hizo cargo de los 6 hijos, de trabajar, de sacarlos adelante. Y esta mujer llamada Sonora Smart Dot fue la que propuso celebrar también a los padres y propuso el 19 de junio, porque era el día en que había nacido su papá. Entonces ella festejaba ese día, el Día del Padre. Posteriormente, uno de los presidentes en Estados Unidos, en 1966, después de muchos años, el presidente Lyndon Johnson, él firmó un edicto presidencial, una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en los Estados Unidos. Y de ahí pues se empezó a extender la celebración el tercer domingo de junio como hoy para festejar a los papás. Gloria a Dios. Padre es el hombre que engendra un hijo. La palabra griega que lo define es pater y se deriva de una raíz que significa el que nutre, protege y eleva. Ser padre significa aceptar que es responsable de su hijo y que debe darle dirección, guía y protección. Es tan básico y tan bendecido el ser papá que Dios siempre se compara con un padre en su manera de actuar, en su manera de hacer las cosas para bendecir, proteger, disciplinar al hombre, pero sobre todo, como un padre, amarle incondicionalmente. Así es que felicidades, papás. Amén. Voy a invitarle a leer un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Jueces, en el capítulo 6, el verso 12. Dice la palabra, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gracias al Señor. Usted sabe, hermanos, en la historia del pueblo de Israel, lo ha leído en la palabra, en el tiempo que fue gobernado por los jueces. Encontramos que el pueblo de Israel, de tiempo en tiempo, se acercaba a Dios y Dios les bendecía grandemente. Pero poco a poco, hermanos, empezaban a alejarse de Dios, a desobedecer lo que Dios había establecido. Y como es natural, ese alejamiento de Dios les traía consecuencias terribles a la vida del pueblo de Israel. En esta ocasión del pasaje que hemos leído, el pueblo de Israel se había alejado y desobedecido a Dios, y Dios había permitido que un pueblo llamado los madianitas
fueran los que estuvieran subyugando al pueblo de Israel. Dice la palabra que el pueblo de Israel sembraban, pero al momento de levantar sus cosechas para tener alimento para su familia, oiga, venían los madianitas y dice que devastaban todo en el pueblo de Israel. O sea, destruían, arrasaban, acababan con todo. Y pues se quedaban bien tristes todos los del pueblo de Israel. Entonces, ante esa situación de constante asolamiento por los madianitas que venían y los destruían, les robaban lo que era de ellos, el pueblo empezó a clamar a Dios. Dios les oyó y mandó a un profeta para que les hablara y ellos pudieran volver a Dios. El profeta les empezó a platicar cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo los había traído hasta esa tierra tan fructífera, cómo Dios les había dado toda esa tierra en la que ellos trabajaban y que ellos tenían la oportunidad de tener esas magníficas cosechas. Sin embargo, su maldad era lo que los hacía que ellos vivieran en esa situación de miseria. Y cuando el ángel está ahí y Gedeón es el hombre al que el ángel le dice las palabras que hemos leído en la palabra de Dios, dice, pero pues ¿dónde está entonces ese Dios, verdad, que nos resguarda? Y el ángel se le aparece y le dice, Dios está contigo. Y luego le dice, varón esforzado y valiente. Y le dice Dios, yo quiero que seas tú el que vayas y destruyas los madianitas para que el pueblo pueda vivir en esa libertad que yo siempre he anhelado para ellos. Y Gedeón, hermanos, le dice, oye, pero pues es que yo no soy ni esforzado, ni soy valiente. Mira dónde estoy. Dice la palabra, si usted ha leído ahí en el capítulo 6, dice que Gedeón se encontraba en un lagar y que estaba golpeando así como con un palo la cosecha, el trigo que habían alcanzado a ir a cortar del campo y lo habían metido ahí en el lagar. Y le dice, mira dónde estoy, no soy ni tan esforzado ni tan valiente. Porque la cosecha, hermanos, lo natural era que en la era, o sea, en el campo, ahí donde se cortaba el trigo que se había cosechado, se dejaba ahí y luego se pasaban, a lo mejor usted lo habrá visto en alguna película o algo, se pasaban los animales como con un tronco y daban vueltas y vueltas, pisando y pisando la cosecha, el trigo, para poder descascararlo, limpiarlo. Y luego ahí en el campo, hermanos, aventaban el trigo y el viento se llevaba toda la paja. Entonces ya ellos libremente podían recoger el trigo. Pero como los madianitas nomás los estaban cuidando para en el momento que ellos cortaban la cosecha robársela, Gedeón, hermanos, temeroso de que los madianitas vinieran y se robaran la cosecha, estaba en el lagar. El lagar era para pisar, pero las uvas, no la cosecha que se daba en el campo. Por eso le dice, pues ¿cómo me dices a mí esforzado y valiente? Mira dónde estoy. Hermano, pero qué precioso es Dios. Él siempre ve lo que puede Él hacer a través de nuestra vida. Y Él le dijo a Gedeón, yo voy a utilizarte a ti para que tú liberes a mi pueblo de la esclavitud que los ha estado sometiendo los madianitas. Finalmente, hermanos, Gedeón le dice, pues si estás conmigo y le dice una serie de pruebas, le dice, bueno, aquí estoy. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que los madianitas empezaron a prepararse para venir con todo contra el pueblo de Israel. Y que eran como 135,000 guerreros de los madianitas.
Y Gedeón apenas pudo completar 32,000 hombres que fueran a la batalla. Estamos hablando de una relación de 4 madianitas por un israelita. ¿Y qué cree? Dios le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos. ¿Cómo, Señor? Si ellos son 135 y nosotros nomás 32. Son muchos. Y ya le da instrucciones, una estrategia, y nada más se queda con 10,000. 10,000 israelitas contra 135,000 madianitas. Estamos hablando en una proporción de 13-1. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Todavía son muchos. ¿Cómo que muchos, Señor? Pues si van a acabar con nosotros, mira, son 135,000. Y Dios le da instrucciones y le dice, no, son muchos. Finalmente, hermanos, se queda nada más con 300. 135,000 madianitas y 300 israelitas. Una relación de 450 hombres a 1. Usted podría decir, no, esa es una misión imposible, los van a hacer trizas, garras, los van a aplastar. Sin embargo, cuando Dios está en los asuntos y en los propósitos divinos y el hombre obedece a Dios, Dios, hermanos, hace las cosas imposibles para el hombre, para él todas son posibles. Va Gedeón con los 300 y ganan, hermanos. Es el hombre que cumple y le da la libertad al pueblo de Israel porque derrotan a los madianitas. Hermano, y qué maravilloso es que en Dios las cosas que son imposibles para nosotros son posibles para Él. Y fíjese, hermano, que sin duda alguna nosotros en este tiempo estamos viviendo situaciones y tiempos muy difíciles, porque el enemigo de nuestras vidas, cuando menos lo esperamos, hermanos, viene a arrasar a nuestra vida, a nuestro hogar. Viene a devastar, a destruir, a acabar, hermanos, con los hogares. Y el Señor lo sabe. Pero el Señor también sabe que en cada hogar, hermanos, hay un padre de familia dispuesto a defender lo suyo, a resguardar, a esconder, a proteger a su familia, porque Dios le ha dado esa bendición de ser padre y es con un propósito especial. Y a lo mejor se les podrá hacer difícil ser buen padre, hermano, pero con el Señor en su vida, usted puede ser un excelente padre. Y en esta tarde es el tema que quiero compartir con ustedes. Padres excelentes. Y a lo mejor usted, al igual que Gedeón, hermanos, dice, pues es que no tengo las capacidades para triunfar, para desarrollar, por eso cometo tantos errores, por eso me equivoco tanto como papá. Pero Dios le dice en esta tarde a usted, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Y a lo mejor usted dirá, ay, pues si no soy ni tan esforzado ni tan valiente. Hermano, pero Dios ve el potencial que hay en su vida. Y Dios quiere, porque su propósito divino es que usted sea un padre excelente. Dios quiere que lleve a cabo esta labor de defender en contra del enemigo, defender su hogar y que vivan en una completa libertad como el pueblo y las familias de Dios que somos. Y Dios, hermanos, da las instrucciones precisas para lograr sus propósitos. Y ese es el propósito de Dios, la excelencia en su vida como padre. Y en esta tarde yo la invito para que veamos las instrucciones que Dios le da para que usted sea un padre de excelencia. En primer lugar, hermanos, y es fundamental que entregue su vida a Jesús. Jesús quiere y nos da la oportunidad de formar parte de nuestra vida en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Y Él lo dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón.
y miren tus ojos por mis caminos. Él quiere entrar a su corazón, pero tenemos que nosotros somos los que elegimos si le entregamos nuestra vida a Jesús, si lo dejamos entrar a nuestro corazón o le negamos la entrada a nuestra vida. Tenemos que tener presentes al tomar esta decisión tan trascendental en la vida del ser humano, hermanos, las palabras de Jesús. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Si no está Jesús en nuestro corazón, la misión va a fracasar. Pero si Jesús está en nuestro corazón, si usted le entrega su vida a Jesús, yo le aseguro que el propósito divino se va a cumplir en su vida y usted va a ser una persona, un padre excelente, porque es la realidad de nuestros días. Jesús sigue obrando de una manera preciosa. Él sigue transformando las vidas. Él sigue cambiando los corazones. Él sigue, hermanos, dando la felicidad al hombre que le da la oportunidad y le abre su corazón. Si usted no ha entregado su vida a Jesús y tiene el anhelo en su corazón de ser un buen padre, un excelente padre, en esta tarde es la oportunidad que Dios le da, porque es el fundamento para que usted sea un padre de excelencia, que entregue su vida a Jesús. Porque cuando usted entrega su vida a Jesús, es más fácil seguir las instrucciones que Él nos da para ser un padre de excelencia. Porque fíjese, Él nos dice a los padres que quieren ser excelentes: instruya a sus hijos en los principios eternos. Por eso le dice, no es fácil, pero le dice: varón esforzado y valiente, instruya a sus hijos en los principios eternos. La prioridad de un padre es criar a sus hijos en el temor del Señor. Y para instruirlos en los principios eternos, hermanos, el papá tiene que vivir primero. Le dijo un papá un día a su hijo: mijo, fíjese muy bien por dónde camina. Y le dice el hijo: no, papi, fíjate tú por dónde caminas, porque yo voy siguiendo tus pasos. Entonces, hermano, para la instrucción en los principios eternos es necesario que usted conozca y que camine conforme a la palabra, a los principios y a los valores que Dios nos ha dado. Dice la palabra, y que pueda instruir a sus hijos en el camino del Señor. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y cantaba ahorita Dani, hermanos, en el coro, que esa pueda ser el reto, el desafío. Decía él: hagámoslo como una oración, decirle a Dios: yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Entonces, que podamos ser un buen ejemplo, hermano, para que nuestros hijos caminen en el camino del Señor. Comprométase a instruir a sus hijos desde temprana edad en el camino del Señor, porque esto es estar de acuerdo al propósito y al plan de Dios para su vida. Vivimos en una sociedad que es enemiga de nuestros hijos. Nuestros hijos son el blanco de quienes quieren eliminar de sus mentes, de sus corazones a Dios. Por esta razón, hermanos, los padres son llamados a instruir a sus hijos para que edifiquen una barrera de protección alrededor de ellos, con un sistema de valores, de principios, de creencias fundamentadas, hermano, en la santa palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios cuando habla con Josué, y el Señor le dice: nunca se apartará este libro de tu boca. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Necesitamos, hermanos, instruir a nuestros hijos en la palabra
en la palabra del Señor. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios está su delicia, hermanos. En ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Amén. Y dice: porque entonces, hermanos, todo va a salir bien. Dios los va a prosperar en todo y todo les saldrá bien. Por eso es importante instruir a nuestros hijos en los principios eternos. Y si usted, hermano, debe estar dispuesto a instruir a sus hijos desde temprana edad, y se sorprenderá de cómo ellos, al ir creciendo, van a confrontar el pecado. Y va a ver, hermano, por su ejemplo, por su instrucción, cómo ellos van a ser personas valientes que van a poder enfrentar los desafíos de la vida y los desafíos del mismo enemigo a ellos, porque usted los ha instruido en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Varón, esfuércese, sea valiente. No ponga pretextos que está ocupado con su trabajo, que llega muy cansado, que su carrera, que su negocio, que sus tareas cotidianas. Esfuércese, cumpla con el propósito de Dios, con los planes de Dios para su vida, de llegar a ser un padre excelente. Instruya a sus hijos en los principios divinos, porque déjeme decirle una cosa: si usted no los instruye, los va a instruir la televisión, los van a instruir los maestros, los van a instruir los amigos, los va a instruir quien se relacione con ellos. Por eso la importancia de que usted los instruya. Otra de las instrucciones que Dios les da para que ustedes lleguen a ser padres excelentes, maravillosos, buenos papás, Dios le dice: discipline a sus hijos. Fíjese que la palabra discipular y la palabra disciplinar tienen la misma raíz etimológica y el mismo significado. Discipular y disciplinar, hermanos, habla de instruir, de educar, de guiar, de corregir, de formar con fidelidad y con reglas consecuentes la vida de las personas. Dice la palabra de Dios entonces que se debe disciplinar. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que no corrige al hijo lo odia. El que lo ama lo disciplina, lo instruye, lo orienta, lo guía, lo corrige, hermanos. Establece reglas, establece límites a muy buen tiempo. Eso es la disciplina y eso es amar a los hijos. La disciplina ayuda a formar el carácter de los hijos. Y dependiendo del carácter, hermanos, ellos podrán enfrentar y resolver los problemas en su vida o los podrán evadir en su vida de adultos y tener un sinnúmero de dificultades. La disciplina es el método, es la guía para marcar límites, reglas bien establecidas. Explicarles a los hijos que todo lo que hagan en la vida trae consecuencias, que comprendan bien lo que es bueno o malo. Déjeme decirle que la disciplina no solamente es castigo, porque eso es lo que viene a nuestra mente inmediatamente, sino algo que uno hace por el bien del hijo. No es simplemente lo que se le hace al hijo. Entonces, discipline, hermanos, a sus hijos. Si los padres llevan a cabo correctamente la disciplina, tendrán menos castigos
que dar a sus hijos. La disciplina es parte del carácter que se forma en el hijo y lo que le dará el estilo de vida. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, y el comienzo de una buena disciplina, de un buen discipulado en la vida de sus hijos, empieza por una buena comunicación. Al empezar a instruir, a guiar, que haya comunicación con sus hijos. Otra de las instrucciones que el Señor nos da para llegar a ser padres excelentes, Dios le dice, proteja a sus hijos. Oiga, la palabra proteger viene de la palabra guardar, que en el hebreo se dice chamar y significa cercar, alrededor, es decir, cuidar y proteger lo valioso que usted tiene. Fíjese, ¿y de qué cosas normalmente protege un padre a sus hijos? Oiga, los protege del peligro. Cuando los niños están pequeñitos, el padre lo cuida de que no vaya a subir las escaleras y se vaya a caer, de que no vaya a tomar, porque por su naturaleza inquietos y están descubriendo el mundo al que han llegado, que ellos quieren agarrar todo y muchas cosas les pueden causar mucho daño a ellos. Entonces el papá tiene que protegerlos de los peligros que hay, de que no tomen cosas, que no agarren cosas con las que ellos puedan dañarse. Si usted le habrá tocado escuchar noticias de cómo niños han llegado hasta la misma muerte porque no se les ha protegido, hermanos. Han tomado sustancias que los han llevado a la misma muerte. Se han echado encima agua hirviendo que los ha llevado a situaciones catastróficas. Los peligros, hermanos, están ahí para nuestros hijos. Por eso el padre siempre tiene que proteger a sus hijos. Oiga, pero cuando ya están más grandes, los peligros que enfrentan son tremendos, hermanos. Nuestros hijos están expuestos a un mundo hostil y al enemigo, hermanos, no va a tener misericordia con ellos. Por eso el padre tiene que proteger a sus hijos y tiene que protegerlos, hermanos, de las malas decisiones. El padre ya tiene un poquito más de experiencia, más camino andado. Sabe, hermanos, las consecuencias que hay cuando se toman malas decisiones. Por eso es que tiene que protegerlo y tiene que instruirlo para que su hijo aprenda a tomar, hermanos, buenas decisiones. Porque una mala decisión le va a traer consecuencias catastróficas a su vida. Entonces debe protegerlo contra eso, platicando, hermano, no imponiéndose, sino platicando, comunicándose, haciéndole ver las cosas. Hermanos, los padres tienen que proteger a sus hijos de las amistades que no le convienen. La palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa, y una mala compañía, hermanos, siempre va a influir de manera negativa en la vida de nuestros hijos. El pastor predicaba hace poco y nos daba el ejemplo. Si tenemos una reja con manzanas y en medio está una que está podrida, aunque haya 100 manzanas buenas, las buenas no van a cambiar la manzana que está podrida, pero la que está podrida sí va a influir en las que estén alrededor y las va haciendo malas. Y si se descuida y no se atiende a tiempo, la reja completa de manzana se puede echar a perder.
Las vidas de nuestros hijos, hermanos, tenemos que cuidarlas de las malas compañías, de amistades que no les convengan. Y tenemos, hermanos, como padre, el Señor le dice que tiene que ejercer su paternidad con sabiduría. Y si usted tiene falta de sabiduría, pedírsela a Dios para que sea la sabiduría divina obrando en su vida, para que usted de manera sabia pueda ayudar a sus hijos, hermanos, y quitarlo de las amistades que no le convienen. Mire, seamos bien realistas. Nos empezamos a juntar con una persona y al rato decimos las palabras, las expresiones que tiene esa persona, hacemos lo que le gusta porque convivimos tanto que se hace nuestra manera de vida. Y si nuestros hijos empiezan a convivir con malas compañías, con amistades que no les convienen, van a terminar mal. Por eso el Señor da la instrucción: protege a tus hijos, proteja a sus hijos de amistades que no le convienen. Proteja a sus hijos, le dice Dios, de cosas que hacen daño. Hermano, ahorita pululan. Por todos lados usted puede encontrar basura que puede ensuciar la mente y el corazón y el cuerpo de sus hijos. Por eso Dios le dice que lo proteja, hermano, de las cosas que le hacen daño. Yo el otro día comentaba con los matrimonios jóvenes, cuando hablaba de la pureza del matrimonio y cómo los matrimonios se ven invadidos por la situación de la pornografía, que en años pasados, hermanos, si alguien llegaba de los chicos, sobre todo los adolescentes, porque en esas edades los niños ni cuenta, que llegaban a descubrir alguna revista pornográfica, se iban, se escondían en lo más alejado y se ponían a verlas. Ahorita, hermano, esa basura el enemigo la está aventando hasta los niños más pequeñitos, y todas esas imágenes que pueden llegar a su mente se quedan y les hacen un daño tremendo. Entonces Dios le dice: papá, protege a tus hijos contra todas esas cosas que hacen daño. Hermanos, ya los niños de 2, de 3 años agarran los celulares, agarran las tablets, las computadoras. Oiga, yo todavía me da miedo prenderla y se me atura y ando hablándoles luego que me ayuden. No, ellos le mueven y le pican allá. Hermano, y el enemigo que ha venido para matar, para hurtar, para destruir, para devastar la vida de los seres humanos, arroja toda la basura a la mente, al corazón de nuestros hijos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y no es malo que usted le compre el celular si puede, o le compre la tablet, pero sí que lo proteja, hermano, de todas las cosas que lo dañan, que esté al pendiente de él. Tiene que hacer un cerco alrededor de la vida de su hijo, tiene que protegerlo para que el enemigo no venga y arrase y devaste y destruya, hermanos, la vida de su hijo. Las consecuencias son tremendas. Por eso usted debe proteger a sus hijos. Papás, la maldad es real y toca a nuestros hijos, trayéndoles mucho dolor. Por eso es que nosotros debemos protegerlos. Y una manera de proteger a los hijos es bendiciéndolos. Bendiga a sus hijos. Bendecir es invocar o pedir la protección divina a favor de una persona. La palabra bendecir es una palabra compuesta. Son dos. Ben, que quiere decir bien, y decir. Bendecir es decir bien a una persona y desear el bien a una persona. Entonces, bendiga a sus hijos. Fíjese que hay una costumbre judía hasta nuestros días. Cuando los jóvenes cumplen 12 años, llegan a la adolescencia, a los 12 años se hace toda una ceremonia y se les declara a los hijos de la Torá o hijos de la ley, hijos de la Chema,
Y en esta ceremonia, hermanos, el padre pronuncia una bendición sobre su hijo y lo toca, ¿sí? Hay un contacto físico para transmitir la bendición de Dios. Y empieza el padre a decirle a su hijo: hijo, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y le dé a tu vida paz. Es desear, hermanos, el bien para su hijo, porque cuando deseamos todo el bien de Dios sobre nuestros hijos, es lo más maravilloso. Sí, cuando deseamos todo el bien de Dios es cuando deseamos la bendición sobre ellos. Y los judíos tienen tan claro lo importante que es recibir la bendición del Padre, que ellos hacen todo un ceremonial para realizarla. Hermanos, y es que Dios fue el que estableció la bendición del Padre, porque lo considera vital, de vida, hermanos, para sus hijos, porque Él mismo es el modelo, es el ejemplo a seguir como padre, hermanos, para bendecir a los hijos. Dice la palabra que después de que Jesús fue bautizado en el Jordán, dice que se oyó una voz del cielo, ¿sí? Que se oyó una voz desde el cielo y Dios Padre, el Padre mismo, hermanos, bendijo a su Hijo. Dice Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento, en ti tengo una satisfacción grandísima. Tú eres mi Hijo amado y te admiro. Eres mi orgullo, eres mi proyección. Dios estaba diciendo bien de Jesús, estaba bendiciendo a su Hijo. Y es la enseñanza, es nuestro modelo a seguir de bendición. Tenemos que aprender, hermanos, a bendecir a los hijos. ¿Sabe, hermano? Que como hijo, ser bendecido es sentir que uno es aceptado, es sentir que uno es valorado, es amado. Cuando recibimos la bendición, hermanos, esas palabras marcan nuestra vida para alcanzar seguridad. Y Dios lo sabe. Por eso es que Dios estableció y utilizó las bendiciones familiares, hermanos, para que se pudieran tener los logros y el bienestar en la vida de cada persona. Usted ha leído en la palabra la bendición de Abraham a Isaac, la bendición de Isaac para sus hijos. Lo importante, lo trascendental, hermanos, que era la bendición para los hijos. Usted recordará cómo Jacob le roba la bendición a su hermano Esaú. Isaac, cuando bendice a Jacob, hermano, y le da todo, cuando llega Esaú, oiga, en esa desesperación, sabiendo lo importante de la bendición, le dice: no tienes para mí una bendición, Padre mío. Porque sabían, hermanos, que la bendición del Padre marca de una manera tan extraordinaria y positiva la vida de los hijos. Hace poco el pastor nos predicaba de la bendición que Jacob le otorgó a cada uno de sus 12 hijos. Hermano, Dios quiere que usted como padre siga las instrucciones divinas, sea un padre de excelencia y que usted bendiga a sus hijos. Y puede decir: pero pues si ya están grandes. No importa si están grandes, si están casados, no importa la edad que sus hijos tengan. Usted bendiga a sus hijos. Hermanos, tenga siempre en cuenta esto:
la bendición de un padre en la vida de sus hijos es muy importante. Tal vez lo que lleguen a ser sus hijos dependa de las palabras que usted haya dicho para potenciar todo lo que hay en la vida de su hijo. Usted puede escoger decir las palabras de bondad, de bendición, de consolación, aun cuando usted haya recibido palabras hirientes, palabras dolorosas, porque hay, no, pues ¿y qué voy a decir si a mí me trataron bien mal? A lo mejor usted recibió y eso marcó su vida de una manera tan triste y tan dolorosa. Pero usted como padre ya conoce el bien y el mal. Usted sabe lo que significa el dolor. El dolor que le causó a su vida ser marcado por las malas palabras de sus padres, por las palabras hirientes que le hicieron sus padres. Y usted no quiere transmitir ese dolor a sus hijos. Quiere transmitirle amor, esperanza, afecto, consuelo, bienestar, éxito a la vida de su hijo. Entonces, bendígalos, hermano. Nos decían el otro día en una de las clases que es tan difícil para los hombres, sobre todo de las generaciones anteriores, por el machismo, sobre todo en Latinoamérica y en nuestro país, entender y llevar a cabo entender a Dios como el Padre Celestial y tomarlo como modelo para ser un buen padre de familia en sus vidas. ¿Por qué? Porque el machismo, las malas palabras, los malos tratos que le hicieron, que recibió de sus padres, no tienen una buena imagen del Padre. Por eso tienen problemas para aceptar a Dios como ese Padre amoroso, ese Padre bondadoso, ese Padre bueno que es Él con sus hijos. Y tienen problemas para transmitirlo también a sus hijos. Hermano, pero recuerde, lo que para el hombre es imposible, en Dios, hermano, es posible. Entonces, usted ha entregado su vida a Dios y usted puede transmitir a sus hijos, aunque usted no lo haya recibido. Usted sí puede darle a sus hijos palabras de bendición, palabras de consuelo, palabras de afecto, de bondad, hermano. Pero los patrones en los que nos hemos desenvuelto siguen siendo presa a nuestra vida, ¿sí? No sabemos decir las cosas. Se nos hace muy difícil decir, qué bien has hecho esto. Me siento orgulloso de ti, hijo. Estoy feliz de ser tu papá. Se dificulta. Fíjese, ¿cuántos reclamos reciben nuestros hijos al día de parte de nosotros como padres? ¿Cuántas palabras de bendición reciben de su parte diariamente? A lo mejor si hacemos un balance, quedamos todos desprovistos. Estamos más acostumbrados a mal decir a nuestros hijos, no en el sentido de una maldición, en el sentido que tenemos el paradigma en nuestra mente, sino de mal decirles las cosas. En lugar, no estás haciendo esto así, mira, se hace así. Vamos, y a veces hasta lo empuja. Quítate, eres un inútil, no sirves para nada, no sabes hacer las cosas. Y estamos, hermano, marcando la vida de nuestros hijos. Estamos maldiciéndoles las cosas. Bueno, si no sabes, aquí está tu papá para instruirte, para guiarte, para ayudarte. Pero no, hermanos, no, vas bien y mira, hazlo así. Pero estamos más inclinados a maldecir que a bien decir. Y en esta tarde, hermanos, el desafío de Dios a la vida de los padres es bendiga a sus hijos. Los hijos, hermanos, dice la palabra, aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Dice, son como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Hermanos,
Los hijos son de un tremendo valor para Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos sentirnos honrados al ser tan apreciados, tan valorados, tan bendecidos por Dios. Yo le digo, gracias Dios, porque eres mi Padre, porque me amas, porque me bendices, porque me cuidas, porque me instruyes. Eres mi Padre, hermanos, pero así como Él nos ayuda, Él dice que quiere que como padres nosotros lo tomemos a Él como modelo y sigamos las instrucciones que nos da en su palabra y podamos ser padres de excelencia. De la misma manera, hermanos, podemos apreciar esa herencia bendita y maravillosa que el Señor puso a nuestro cuidado, nuestros hijos. A veces sembramos mal en ellos, sembramos maldiciones, sembramos inseguridad, sembramos fracaso, sembramos dolor. Por eso el Señor le dice, bendiga a sus hijos, bendiga, márquelos positivamente. Márquelos como niños, como adolescentes, como jóvenes, como viejos, si ya están viejos sus hijos, márquelos positivamente. Implore sobre ellos y si tiene la oportunidad de abrazarlos, de tocarlos, hágalo. Si están lejos, bendígalos y diga su nombre. Implore todo el bien de Dios sobre la vida de sus hijos para que ellos sean personas que vayan siguiendo sus pasos y también sean personas de excelencia. Padres, la voz del Señor es para ustedes en esta tarde. El Señor está con ustedes, varones esforzados y valientes. Sigan las instrucciones, porque aunque parezca imposible, el Señor es el que los ha llamado a cumplir. Es a usted al que le dice, levántate, porque tú vas a liberar tu familia del ataque devastador del enemigo sobre tú. ¿Cómo? Instruyéndoles, disciplinándoles, protegiéndoles, bendiciéndoles. Es algo bien especial. Yo quisiera invitar en esta tarde a todos los papás que están en esta hora, que pasen a este lugar. Todos los papás. Vengas, hermanos, todos los que son papás, a lo mejor le pueden decir a Dios, ay Señor, tú me estás diciendo esforzado y valiente y no he sabido defender mi hogar. Pero el Señor le dice esforzado y valiente porque sabe que usted puede llevar a cabo esa misión que Él quiere que usted cumpla. Un padre de excelencia. Venga y sincérese con Dios y seamos realistas. Tenemos que ser sinceros y decirle, ay Señor, cómo necesito tu ayuda. He fallado, necesito tu ayuda, seguir tu instrucción, obedecer tu palabra. Y voy a invitar a los hijos, si hay hijos de estos padres que estén aquí, vénganse y oren por sus papás. Denle gracias a Dios y pidan que Dios sea de una manera tan especial en la vida de sus padres, porque como decía el poema, como hijos, ustedes necesitan escucharlos decir que los aman, que ellos como padres están orgullosos de ustedes. Vengan a orar por sus papás. No somos perfectos, decía ahorita el pastor. Tenemos muchas fallas, pero si Dios nos dice como a Gedeón, yo estoy contigo, vamos a salir adelante. La victoria va a ser nuestra porque Dios está con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios maravilloso, aquí están, Señor, este grupo de papás sobre los que imploramos, Dios, toda la bendición tuya para sus vidas. Dios, tú sabes la necesidad que cada uno de ellos tiene. Tú estás escuchando las palabras de su corazón.